Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds. Gracias. Chapter 9. Ilusión. Estoy feliz que estés de vuelta. Una voz sincera, una respuesta que mostraba emoción. Emilia se giró y miró a Jeanne, quien había llegado, y le dio un abrazo con una sonrisa. Fue raro para el hombre ver aquello, porque ella se movía de esa forma. Estoy de vuelta. Emilia levantó una mano y con la otra le dio un pequeño abrazo a Jeanne y acarició la cabeza de la albina, porque ella estaba feliz de su regreso. No vuelvas a desaparecer así, ¿me oíste? Emilia no comprendió por qué Jeanne estaba repitiendo aquellas palabras una vez más. Fue algo situacional, no volverá a pasar. Emilia cerró los ojos y suspiró antes de sentir como el abrazo de la mujer se volvía más fuerte. Algo situacional. No quise salir como tal, a pesar de lo de anoche, fue en su mayor parte algo que sucedió por mi mala gestión. Emilia se agachó y se puso a la altura de Jeanne y le habló al oído, haciendo que los ojos de la mujer se abrieran por esa acción, más con las palabras que dio el hombre, se calmó en parte y una nueva sensación de molestia llegó. Hay cámaras y micrófonos en la habitación. Jeanne dejó que el hombre tomara su mano y ambos entraron al baño, caminaron hasta estar cerca de la tina de baño y Emilia indicó que se sentara. Jeanne alzó una ceja pero escuchó. Si el hombre hacía una cosa era por una razón, con Emilia siempre había una razón detrás de todo. Los segundos pasaron cuando ella se sentó en un extremo y vio como el hombre se quitó los zapatos antes de sentarse frente a ella. Jeanne solo estaba con una camisa negra grande y un par de pantaloncillos cortos, mientras que Emilia solo se había quitado la parte superior del traje que había tenido puesto y estaba vestido del todo a excepción de los zapatos. ¿Qué es lo que sucedió? Jeanne habló en voz baja. Ella entendió que este lugar estaba libre de vigilancia, era por eso que el hombre había pedido que llegaran a este punto. No sé cómo dieron con información cuestionable, pero algo sucedió, me tienen en la mira de algo. Fui arrestado cuando llegamos a casa, pero estabas demasiado ebria para poder reaccionar. Un bufido de molestia salió de Jeanne. ¿Y dejaste que te arresten así sin más? Ella miró a Emilia, quien negó con la cabeza. Fueron los héroes, el monopolio del poder que tienen no me dejaba margen de nada, incluso si quisiera un abogado tendría que esperar a que terminen de procesarme. Es bastante estúpido, si puedo decir, que alguien tenga el poder de señalar y mandar directamente a una persona un interrogatorio. Emilia parpadeó un par de veces y luego negó para sí. Conectaron cosas de mis movimientos y tu situación particular al ser juzgada. ¿Qué? Pero ni siquiera estabas en el mismo lugar, no tiene sentido. Jeanne frunció el ceño cuando escuchó eso. Estaba de hecho, pero como miembro del grupo Yaoyorozu, es por eso que cada movimiento no parecía sospechoso de mi lado, pero alguien parece que vio mi ruta de viaje. Y... Jeanne no comprendía bien de cómo llegaron al punto en que Archer estaba envuelto en algo. No es como si fueras quien decidiera los viajes de negocios. Además, ¿cómo es eso de que estabas en el mismo lugar? Pensé que manejabas todo desde aquí. Jeanne acomodó sus pies y miró con interés a Emilia, quien parecía estar algo desconcertado. Un error mío, a decir verdad, uno bastante lamentable. Hubo algo reciente, me hicieron preguntas, respondí todas como debía, pero es más que obvio que la sospecha solo se intensificó. Emilia chasqueó la lengua por ese hecho. Es obvio que iba a salir mal, idiota. ¿Qué clase de persona permanece tranquila y responde todo bien en tu misma situación? No te he dicho cómo actué, cómo llegaste a esa conclusión. Te conozco, sé cómo eres. Un humano normal estaría nervioso. Eres un simple cocinero que fue arrestado a la madrugada y llevado a ser interrogado. ¿Cómo podrías actuar normal? Emilia no quiso decir nada, porque Jeanne tenía un punto. Actuó como pudo en la situación, pero había pasado demasiado tiempo desde que tuvo que estar actuando del lado de la víctima, por lo que su papel parece haber sido comprometido por su tranquilidad. Eso no fue bueno. Puedes ser inteligente cuando es necesario, parece ser. Emilia sonrió y se burló de Jeanne, la cual extendió su pie e intentó empujar el rostro de Emilia contra la pared. Emilia solo sonrió más mientras que detenía a la mujer. Era obvio que ahora era una burla hacia ella. No puede ser un poco considerado.
El grito de ella salió con fuerza, mostraba lo molesta que estaba ante una simple mención, y como Emilia no desperdició un instante para burlarse de ella, sé amable por una vez, maldito. Una risa suave salió de Emilia, quien seguía evitando lo que comenzó como empujones del pie de Jeanne ahora eran patadas. ¿No puedes tomarte las cosas con calma una vez? ¿Quieres que mantenga la calma cuando solo haces lo que quieres? ¿Por qué no? Eres idiota. Eso es lo que más me han dicho. Jeanne vio como el humor del hombre fue pasando del lúgubre a uno más tranquilo, uno tranquilo que pasó a una pequeña muesca que señalaba una pequeña sonrisa. Ella parpadeó para dejar de intentar golpear al hombre ante ella y solo se cruzó de brazos y miró a otro lado. Siempre haces lo que quieres. Ella ahora estaba más tranquila, el ver cómo esa simple interacción hizo que Emilia reaccionara de forma positiva fue lo que la dejó con la idea de perdonarlo al menos otra vez por ahora. Solo hago lo que mejor se da para la situación. ¿Te estás escuchando ahora? Esa es sola otra forma de ser egoísta. Jeanne suspiró al saber a dónde iba esta conversación. El egoísmo y el altruismo no son diferentes, ambos buscan algo, pero cada uno está sobre una línea fina que a veces no se puede ver. Deberías saberlo tú, doncella santa. Emilia cerró un ojo y alzó la cabeza viendo a Jeanne, quien entrecerró los ojos. Era visible la molestia al ser llamada de esa forma. La creencia ciega en algo es lo mismo que el egoísmo, ambos te llevan por un camino el cual crees que puedes lograr y que te pertenece, pero solo estás siguiendo a un granjero y no eres más que un cerdo yendo al matadero. Emilia le sonrió por las palabras dadas. ¿Es experiencia lo que escucho? Emilia se divirtió ante la respuesta que había dado Jeanne. Parece que la doncella santa. Una mano se extendió y tomó la camisa de Emilia con fuerza, haciendo que se quedara viendo el rostro, que había quedado a unos pocos centímetros de él. Lo de doncella santa es una mierda absoluta. En ese tiempo solo era una idiota, creer en algo más que mi persona. Infantil e idiota, odio todo lo que refiere a ese entonces. La gracia del Dios que tanto profesé solo sirvió para alimentar cerdos con mi cuerpo quemado. La mirada de Jeanne mostraba odio puro. Emilia tranquilizó un poco su rostro y suspiró, tomó la mano de Jeanne que había ido al cuello de su camisa y miró con tranquilidad a la mujer. Al igual que tú me recuerdas mi pasado, deberías ser capaz de escuchar cuando alguien te mencione el tuyo. Emilia tomó con cuidado la mano de Jeanne y quitó los dedos de la albina con cuidado y quitó el agarre de su camisa. ¿Esto es diferente? Emilia preguntó alzando una ceja. Apretó la mano de Jeanne, la cual miró aquello sin entender. Incluso si te odias a ti misma, yo no te odio. Puedes aborrecer todo lo que es tu persona, pero no tengo la intención de cambiarte en lo más mínimo. Jeanne se quedó callada mientras que veía la mano del hombre y cómo sujetaba la suya. Ambas eran las manos que tenían el anillo que consolidaba aquel compromiso falso en el que estaban. Deberías odiar todo lo que represento. Deberías haberme matado cuando... Ya hablamos de esto, escuché tu respuesta aquella vez, pero supongo que no he dado la mía. Emilia cerró los ojos y alzó la mano que tenía la de Jeanne y la acercó a su cuello y puso los dedos de la mujer como si esperara a ser estrangulado. ¿Qué estás haciendo? Hubo confusión más que evidente en la voz y el rostro de Jeanne. En un principio pensé que no estaba mal el esperar que me mates, el que termines con mi vida y luego volver a donde siempre había estado. Emilia comenzó y se burló un poco. Es curioso con el paso de los años lo que ha pasado. Pasé de querer simplemente alejarte o esperar a que me mates a... Emilia se detuvo. Jeanne alzó una ceja ante ello. ¿Ah? Ella intentó hacer que siga. Yo quería verte sonreír, por estúpido que sonara. Emilia comentó aquello desviando la cabeza y mirando a otro lado. El rostro de Jeanne pasó a uno de sorpresa genuina. No lo entiendo. ¿Qué es esto que siento cada vez que paso tiempo contigo? Sentir. Es molesto, muy molesto. Actúo de forma irracional. Hago cosas que no tienen sentido. ¿Todo eso por qué? Emilia miró a los ojos a Jeanne casi como si no comprendiera lo que estaba pasando o como si no pudiera creer lo que estaba viendo enfrente. No te entiendo. Jeanne retrajo su mano con cuidado, vio como Emilia la soltó de a poco y se quedó viendo al hombre que parecía dudar por primera vez desde que lo conocía. Hice algo estúpido y no puedo entender la razón. Emilia llevó sus manos a su cabeza y se rió. Un hombre se burló de ti, te llamó puta e incluso dijo que le hubiera gustado tenerte. Eso era obviamente una burla y una forma de molestarme. Era más que evidente que se estaba metiendo conmigo. ¿Qué hiciste?
Ella solo pudo preguntar tragando la saliva que tenía en su boca y esperando la respuesta. Emilia frunció los labios y se quedó unos segundos en silencio pensando en cómo responder. Le rompí el cuello, vi la oportunidad e hice eso, no de forma directa, todo era semejante a un accidente, pero no lo entiendo por qué estaba molesto por lo que había dicho aquel humano. ¿Tú te estás refiriendo a alguien como humano? Emilia parpadeó antes de reírse un poco. Supongo que el pensamiento me deja algo espaciado con solo recordar, no lo entiendo, sé que eres fuerte, más que yo, sé que puedes defenderte, sé que no eres una princesa que busca ser cuidada, sé muy bien que si hubieras estado allí le hubieras roto la boca a ese tonto, pero ¿por qué estaba enojado de igual forma? El silencio se quedó entre ambos por unos segundos por el hecho de que ni siquiera Jeanne sabía cómo responder. Ella si bien intentaba ayudar a Emilia con todo lo relacionado a ser humano, ella misma no era precisamente el mejor ejemplo de un ser humano como tal, pero aún así, sentía emociones, podía entenderlas y creía en lo que sentía. El ver al hombre destrozado por empezar a sentir algo que no comprendía fue una vista confusa para Jeanne. Por un lado estaba el hecho de que estaba feliz, de que empezara a ser egoísta con su forma de pensar, pero por otro lado estaba el lado que le gritaba que algo no iba bien con la forma en la que esos sentimientos se estaban desarrollando en Emilia. Ella no era una buena oyente o algo parecido, mucho menos alguien que pudiera dar recomendaciones o sermones, ese era Emilia, el que le decía que estaba bien y que estaba mal, pero lo divertido de aquel hombre era que ni siquiera él sabía por qué las cosas eran como eran. No es necesario que pienses en algo que crees que es molesto. La respuesta de Jeanne hizo que Emilia mirara a la mujer casi sin comprender. No es normal de un humano cuestionarse lo que siente. La pregunta de Emilia era válida y Jeanne no sabía qué decir sobre eso. Se quedó unos segundos con los ojos cerrados y pensando en qué decir. Yo supongo que es lo normal, pero incluso cuando crees algo con tanta fuerza, ¿no es mejor dejarse llevar y no pensar en eso? Jeanne lo sabía, como ella estaba dando consejos, pero al final no podía decir nada más que cosas tontas y su punto de vista retorcido. Quemar el mundo. Ahora ella misma solo podía mirar atrás y creer en sus palabras tanto como Emilia creía en lo que pensaba. Libertad. Ambos estaban libres de cualquier atadura momentánea, viviendo la vida como humanos del montón, pensando en cosas simples y disfrutando de momentos tontos. ¿Por qué molestarse sobre cosas que no tenían sentido? Dejarse llevar. Emilia comentó por lo bajo antes de echar una leve risa, una de esas que sonaban anormales por ahora para Jeanne. Sí, suena a algo que tú harías. La sonrisa de Emilia creció y en vez de molestarse Jeanne abrió los ojos al ver el leve deje de pureza en esa sonrisa simple que creció en el rostro del hombre. Ella no supo qué fue lo que hizo, pero parecía que había funcionado. Debería decirle a Emilia que la felicite después por esto. El simple hecho de guardar algo que deseas no es propio de lo que buscas si quieres encontrar la felicidad, una vida que quiere ser vivida. Has dicho que deseas vivir y ser feliz, pero no te he visto haciendo nada que muestre lo que realmente dijiste esa vez. Esto que has mencionado, siendo egoísta solo por tu pensar, incluso si fue por mí, fue una decisión que tú tomaste. Jeanne sonrió cuando pensó en la estima y cómo Emilia pensó de ella. Si bien el hombre se burlaba mucho de ella por no decir casi todo el tiempo, el ver cómo parecía que no aceptaba que otros se burlaran de ella era algo que le calentó en su pecho. Entonces sí era importante para Emilia al final. Una hermosa sonrisa salió de Jeanne, una suave y limpia, uno que hizo que los ojos de Emilia se abrieran cuando vio la sonrisa de ojos cerrados y los dientes blancos de la mujer ante él. Una sonrisa tan pura que no podía creer que fue dada por la bruja que quiso quemar el mundo. Estoy feliz de lo que piensas de mí, pero estoy más feliz de cómo reaccionaste. Es lo que haría un humano. Piensa en lo que quieres y lo que deseas. Jeanne le dio un ligero golpe en el pecho a Emilia, quien seguía estupefacto ante la vista que había tenido de la mujer. ¿Puedes hacerlo otra vez? Fue un comentario que salió de la boca del hombre sin siquiera pensar, sin poder procesar otra cosa. Jeanne alzó una ceja y golpeó a Emilia con ligereza en el pecho, pero antes de que pudiera retraer su mano, Emilia tomó la mano de Jeanne y la miró a los ojos. La albina desvió la mirada y no comprendió por qué aquel cambio de actitud. ¿Qué es? Fue un cambio de actitud de la molesta Jeanne, de la agresiva y ahora a la tímida. A Emilia le gustó ver ese despliegue tan libre de emociones que tenía la mujer.
Sonreír como hace unos segundos, ¿puedes hacer? La pregunta de Emilia hizo que Jeanne parpadeara y un leve sonrojo viniera en su rostro. ¿Crees que puedes decirle a alguien que sonríe así sin más? Jeanne miró a otro lado y no vio cómo la sonrisa de Emilia creció un poco al ver ese cambio de actitud y la vergüenza que presentó. ¿No dijiste que fuera un poco más egoísta? Usando la otra mano libre, Emilia llevó una mano al mentón de la mujer e hizo que se miraran de frente. Jeanne tenía los ojos mirando a otro lado y Emilia solo se quedó viendo el rostro de la mujer con interés. Miró los ojos y el leve sonroso, junto con los labios que se abrían y cerraban intentando formular algo. No me refería a que lo fueras hacia mí. Jeanne sintió como la mano de Emilia pasó de su mentón a su mejilla y como le giró el rostro para que ambos se miraran. No logro entender nada de lo que siento, sé que es, pero lo estoy negando, así que tengo interés. Emilia hizo una pausa y colocó su pulgar sobre un lado del labio de Jeanne, la cual no sabía qué hacer. ¿Qué es lo que sientes tú? Has tardado más que la última vez. La voz de Kurohiri sonó mientras que veía a Archer llegar con tranquilidad. No es lo mismo estar en movimiento a estar en un punto. He estado bajo vigilancia de la policía. El hombre caminó hasta sentarse en uno de los taburetes de la nueva guarida. ¿Qué? La sorpresa era evidente en la voz de Kurohiri. Has estado por años haciendo de las tuyas. ¿Qué cambió para que ahora esto se dé? Investigaron a Jeanne, pero no solo a ella, echaron un vistazo a mi historial de viajes y no es lo mejor que tengo para quitar sospechas. Emilia señaló una de las botellas detrás del hombre y este asintió para empezar a preparar la bebida que señaló. ¿No es normal que eso haya pasado? ¿Algún detonante en particular? Una muerte cerca de un punto de interés. Parece ser que midieron la caída de mis flechas, e interrogaron a todas las personas que estaban vinculadas en ese momento. Emilia lo sabía, no había necesidad de ocultar esta información. Tarde o temprano iba a caer en las manos de ellos la información, lo más probable que incluso ahora en su estado encerrado, All For One ya supiera lo que pasó. Eso no suena como uno de tus trabajos, Kurohiri admitió mientras que sirvió la bebida frente a Emilia. ¿Verdad? Incluso Jeanne dudó de lo que estaba pasando por un error tan menor de mi lado. Aunque también me sorprende que exista alguien que pudiera detectar la caída de tus flechas. Hablando de eso, algunos miembros están enojados contigo. Emilia alzó una ceja ante la mención de Kurohiri. No recuerdo haber hecho algo que causara una molestia. No es precisamente lo que has hecho, sino lo que no hiciste. Emilia ladeó la cabeza sin entender aún. Kurohiri suspiró y miró al hombre. ¿Creen que pudiste haber salvado a Magne de su muerte si hubieras intervenido antes? Incluso Shigaraki está pensando en ello. Oh, entonces me contratan y ahora se quejan. Interesante. Emilia tomó un sorbo de la bebida y sonrió de lado. No era bueno que el hombre sonriera. ¿No se suponía que los miembros llegarían más temprano? Emilia se giró en su asiento y vio el lugar vacío. Fuiste el primero en llegar a pesar de tu llegada tardía, solo fueron un par de minutos, los otros miembros se toman su tiempo, quizá una hora, tal vez hora y media. Kurohiri cerró los ojos mientras que pensaba en eso. Debí suponerlo, un grupo de inadaptados no podrían comprender la puntualidad de Emilia suspiró antes de mirar su reloj y suspirar. ¿No se supone que hoy es una segunda reunión con la mafia local? Lo es, se discutirán los términos de ayuda, se quieren unir por cosas que no comprendo aún, si bien la influencia del maestro cayó y los criminales piensan que pueden estar a sus anchas, el control de los héroes creció por eso. ¿Crees que no lo sé? Los únicos que no sentirían el cambio serían los mismos héroes junto con los estudiantes de las academias. Emilia bajó el vaso con molestia. Los controles ahora están al borde del abuso de poder, es casi una mala broma. He pensado en salir de Japón incluso con la mierda que se está volviendo el lugar. No puedes salir antes. Sí, no puedo dejarlos aún, lo sé, terminaré mi negocio con ustedes y me iré de aquí. Este lugar está podrido, prefiero ir a un lugar donde incluso la ley del más fuerte se está ejecutando, al menos podría estar más en paz que con gente monitoreando mi casa a cada momento. Suenas más enojado de lo que esperaba. Kurohiri vio el rostro del hombre desfigurarse en desagrado. Era raro el simple hecho de tener una emoción de parte de Emilia, pero el verlo con tal presentación y molestia por la situación era algo lo que no esperó. ¿No se veía un poco más expresivo que antes? No estoy enojado, estoy disgustado, incluso mi agente de publicidad mencionó que ir a Estados Unidos sería una buena opción. Pero no lo harás.
Jeane no puede ir allí. Emilia le señaló que le sirviera más. Kurohiri asintió antes de tomar la botella y servirle la bebida a Emilia. Ella está restringida de la mayoría de países que me interesarían ir. Entonces al final todo es por Jeane, ¿no? Emilia parpadeó ante las palabras de Kurohiri. El sonido de la puerta abrirse hizo que ambos hombres se giraran. Fue la niña de pelo rubio que había visto la primera vez que llegó. La entró. Emilia solo pudo ver que, a diferencia de la sonrisa que presentó en su primer encuentro, ahora era más que obvia la molestia. Rápido. Emilia podría aplaudir la velocidad con la que la joven saltó a su cuello con un cuchillo, pero incluso si fuese rápido para términos humanos, lo que la joven hizo solo fue un movimiento simple a sus ojos. Solo extendió la mano y apretó el cuello de la joven con fuerza, haciendo que soltara el cuchillo. La sorpresa estaba más que marcada en el rostro de la joven cuando fue detenida en seco por una mano. No solo eso, sino que la fuerza del agarre era mucho más que la que creyó posible. ¿Es tu forma de saludar? Emilia jugó con el agarre del cuello de la joven, haciendo que ésta empezara a intentar rasguñar su mano en desesperación. No. Controla tus emociones. Un simple movimiento y Kurohiri solo vio como la joven cayó contra una de las mesas y empezó a toser, recuperando el aliento. La respiración irregular y el cansancio eran evidentes en la joven, que empezaba a recomponerse incluso si seguía tosiendo. Toga se sentó y con los ojos rojos miró al hombre que la había detenido y lanzado. Supongo que eres de los que me culpan de lo que le pasó a Makne, ¿no? Emilia miró a Toga, quien entrecerró los ojos y miró con molestia al hombre. Lo dejaste morir. Toga llevó una mano a su garganta y empezó a toser después de decir aquellas palabras. ¿Cómo lo sabes? La pregunta de Emilia hizo que Toga pensara en alguna respuesta. ¿Pudiste intervenir? No. Toga parpadeó mientras que escuchó las palabras del hombre. No se habían cumplido los requisitos para usar mi Kirk. Una mentira obvia de parte de Emilia, pero por la mirada de Kurohiri y el desconcierto de Toga dejando la ira a la confusión hizo que Emilia sonriera de lado. ¿Condiciones? La joven preguntó mientras que se sentaba y miraba al hombre, que estaba sentado con tranquilidad. No puedo apuntar cuando quiero a lo que quiero. ¿Hay requisitos para disparar? Si hubiera disparado, entonces hubiera matado tanto a Makne como el líder enemigo. Sería el mismo resultado. Emilia mintió sobre su habilidad, todo con una sonrisa falsa de disculpa. Toga dudó sobre lo que pasó esa noche. Pensó en el hombre y cómo no se había movido hasta el último momento, y era obvio que no quería exponerse. ¿Qué clase de requisitos tenía para su habilidad? Toga podía simpatizar con requisitos extraños para una habilidad. Después de todo, el suyo era uno bastante peculiar. ¿Entonces no salvaste a Makne-chan porque no pudiste? Toga preguntó mientras que veía a Emilia, quien asintió. El hombre solo estaba dando una mentira tras otra. ¿No pudiste salvarlo? La pregunta de Toga fue más tranquila, más suave y con menos fuerza. Lo siento, pero no podía. Si pudiera activar mi habilidad, entonces hubiera detenido el ataque desde un principio. Emilia se puso de pie e hizo una reverencia mientras que mostraba culpa ante el hecho de que lo que hizo. Toga abrió los ojos y miró a Kurohiri, quien dio un suspiro. Ella no supo qué hacer ante lo que estaba viendo. Primero había pensado que el hombre ante ella era una de esas personas que no les importaba nada. Entonces solo no pudo interferir en la situación porque realmente no podía. ¿Lo juras? La pregunta de Toga hizo que Emilia sonriera y levantara su dedo meñique. La joven abrió los ojos y movió su mano e hizo el signo de promesa. La sonrisa de Toga creció cuando reconoció aquello y volvió a sonreír, por más pequeño que fuese, una vez más. No miento, no te preocupes. La sonrisa de Emilia a los ojos de Toga era una confiable, una sonrisa que mostraba solo puro interés y caridad hacia ella. Ya veo, es bueno saber, incluso si no entraste al mismo tiempo que nosotros. Es bueno saber que no fue con esa intención que murió Makne-chan. Emilia le sonrió y alzó la cabeza y le dio unas palmaditas. Una sonrisa tonta salió de Toga al instante. Emilia lo supuso y ahora solo confirmó que la joven solo era una niña que no sabía nada de las emociones o afecto. Quizá fue privada de eso en su juventud. No le importaba. ¿Algo que hayas visto o escuchado en el tiempo que estás ahí?
Una persona en traje de oficial se giró en su silla y miró a la persona que había llegado. Era el jefe de la policía. Nada, solo hablaron de cosas simples, de las compras y pelearon porque la mujer no quiere limpiar nada. Además a la noche entraron al baño y supongo que hicieron sus cosas. El hombre con ojeras comentó mientras que suspiraba. Pensó que un trabajo como este sería fácil, pero el ver tantas cámaras al mismo tiempo y estar obligado a hacer un reporte por hora de cada movimiento y palabra no fue nada sencillo al final. Entraron al baño para eso. El jefe de la policía alzó una ceja. El sospechoso llegó a casa, la mujer lo abrazó, hablaron unos minutos y luego entraron al baño. Ambos salieron después de haberse bañado y la mujer estaba mucho más tranquila. Parece que has visto mucho sobre la mujer. El oficial parpadeó y negó con la cabeza. Esa mujer anda casi sin ropa en casa. Después de lo del baño ambos cenaron y durmieron. Los micrófonos no captaron los susurros que se dieron, pero después de lo del baño supongo que puede tener una idea de lo que pasó. Veo simplemente una vida de casados. El hombre suspiró antes de negar para sí. Fue obligado por órdenes de arriba a invadir la privacidad de tal forma. Esto vino por arriba debido a que Jeanne era más que conocida y con la creciente duda sobre Emilia, las cosas no tomaron un rumbo adecuado. No he visto nada, más allá de las palabras de haber desaparecido el día anterior, pero eso lo reporté y me dijeron que fue porque la mujer no sabía nada sobre el arresto que tuvo su esposo. Parecen bastante activos al parecer. Un suspiro fue dado por el oficial antes de girarse y ver cómo Jeanne estaba jugando videojuegos. Era lo único que hacía la mujer aparte de ver la televisión o algo parecido. Emilia se había ido a dormir y podía ver en una cámara al hombre dormir. Seguro que tuvo un día pesado. Llegar después de ser interrogado y su esposa lo primero que hace es secarlo. Una burla fue dada por el hombre. Su superior sonrió de lado y palmeó el hombro del oficial antes de negar para sí. Solo serán 3 días de vigila continua, luego tendremos que sacarlos y quitar todo. Si bien Emilia Shirou pasó el interrogatorio, hay cosas que no concuerdan con sus respuestas y su actitud. Es sobre cómo parecían de libro sus respuestas. Más que de libro parecían que eran las respuestas que un agente debía dar. Esto es algo que es de protocolo para dar una fachada. Se usa en el servicio secreto pero no hay registros de Emilia siendo parte o algo parecido. Un espía de algún lugar. Con el tema de los Kirk, las guerras están casi al borde siempre. Escuché que Estados Unidos doblegó lo que no pudo después de que hubieran presentado un caso de acción en contra de la humanidad por un país. Es posible, si es un espía no sabría decirlo. Vi las grabaciones, sus reacciones eran variadas. Era como si tuviera miedo o duda por unos segundos, y al siguiente instante era como ver a un agente entrenado, pero lo de espía quedaría más fuera por quien es su esposa. Jeanne d'Arc, sé sobre ella, causó un montón de problemas por el mundo, pero verla así sin más sentada y sonriendo por cosas tan tontas como un anime o jugar videojuegos. No dejes que una vista simple arruine tu juicio. El superior suspiró viendo al joven oficial, quien se había quedado más que encantado viendo y vigilando a la mujer. No es eso, es simplemente que los recortes sobre su persona y todo lo que tenemos no parecen coincidir en nada. El oficial señaló como la mujer levantó las manos en frustración en ese instante. Es más parecida a una recluida que a una mujer agresiva. Ni siquiera la he visto tener algún ataque de ira. Solo ha pasado un día. Lo sé, ¿es solo realmente es esa mujer que llaman la bruja de Francia? El oficial miró de lado y dudó unos instantes. Su nombre no es precisamente el de una mala persona. No sé si sus padres buscaron o creyeron que era buena idea dejarla con ese nombre. Su nombre no es mucho. El gobierno francés hace más de 2 décadas decretó que ese nombre debería ser reprimido. Toda historia sobre la mujer santa, Jeanne d'Arc, fue borrada. La historia de la santa doncella de Francia fue suprimida, pero eres de ese tiempo, supongo que lo sabes. Lo había olvidado, es simplemente nadie habla de eso. Sé que quisieron suprimir ese nombre, por lo que significó que alguien con el título de héroe fuese tratado como lo fue al final. La publicidad no era buena, todo lo referente a ella tuvo que ser eliminado si Francia quería que las próximas generaciones pensaran más a futuro que en pasado. No es algo cruel el quitar algo que fue del pasado, el borrar todo lo que significó el pasado de esa persona. El superior lo pensó unos instantes antes de cerrar los ojos y darse la vuelta. Es lo mismo para nosotros. ¿Cuántos héroes nacionales nos quedan?
Cuando alguien te pregunta sobre algún héroe, lo primero que te responderán será All Might. Cualquier vestigio del pasado ya no tiene sentido para la política de hoy en día. Lo sé, es solo pensar que incluso alguien como All Might en algún futuro podría ser borrado por considerarse simplemente inadecuado para la publicidad nacional. No te sientas mal, son héroes, entregan su vida por el bien común más que por el crédito mismo, no estarían satisfechos con sus acciones. El superior dio unos pasos y salió del lugar, dejando al oficial mirando la pantalla y pensando en el nombre de Jeanne d'Arc. Un héroe aceptaría ser simplemente borrado y olvidado. El simple pensamiento y cuestionamiento le hacía dudar de verdad en aquel hecho. Si él hubiera hecho algo por todos, no le hubiera gustado el ser simplemente olvidado por el bien común. ¿Cómo podría estar satisfecho con ser borrado de la historia y sin que nadie reconozca su esfuerzo? Quizá era por eso que él no era un héroe o había elegido aquella profesión. El oficial puso su codo sobre su mesa y dejó descansar su cabeza sobre su mano mientras que veía los monitores ante él en silencio. No era como si le importara lo que pasara al final, había elegido ser solo un policía y alguien del servicio de información. No necesitaba dar su vida o sacrificar nada. No era un héroe después de todo. Tardaron más de lo que mencionaste. Milla estaba con una mano sobre la mesada y un codo sobre esta, donde puso su cabeza sobre su mano y miró con aburrimiento al resto de los miembros de la liga que fueron llegando. Le dije que sería entre 1 hora y hora y media. Kurohiri cerró los ojos y luego miró al grupo que se había reunido enfrente a las mesas. Llegamos temprano. Emilia miró a Dulce, quien alzó las manos en protesta. Llegas tarde, el hombre le respondió con simpleza, viendo la reacción en cadena de Dulce, quien empezó a gritar y sacudir a los otros miembros. Veo que has recuperado tu brazo, al menos una parte. Emilia miró la prótesis que estaba en el hombre de la gabardina larga. No es lo mejor que podía obtener, pero tampoco me limita del todo. Extendió la mano e hizo unos movimientos probando cómo sus dedos reaccionaban, aunque debería decir que aún necesito práctica con esto. Por cierto, debo darte las gracias. Emilia alzó una ceja ante el comentario del hombre de la máscara que vino y se sentó a su lado. Gracias. No he hecho nada, tampoco me importa si mueren o no. Me salvaste la vida volando la parte de mi brazo, hiciste que solo este explotara y no yo, como le pasó a Magni. Silencio. Los demás miembros se giraron y vieron a Emilia, quien entrecerró los ojos ante ese hecho. No sé de qué hablas. El hombre de la máscara se la quitó, dejando ver cómo su rostro estaba cubierto por un pasamontaña que solo dejaba libre sus ojos y boca. El doctor me lo dijo cuando revisó mi herida, que era algo que hiciste. El daño pudo haber sido 2 miembros de nuestro lado, pero solo fue uno y tomaste venganza por Magne, incluso matando sin reparo a otro miembro. No lo hice con intención de ayudar a tu grupo, simplemente me molestó cómo ese jefe de ellos reaccionó. Quiere hacer un trato y luego provoca a nuestro líder. ¿No es obvio que quería pelea desde un inicio? Shigaraki miró a Emilia, quien lo mencionó de últimas. Le sorprendió un poco el ser llamado nuestro líder por alguien que era obvio que se notaba que no obedecía a los demás. Aún no sabía de la razón completa del cómo se había integrado al grupo Archer. Lo único que sabía era que él trabajaba como un asesino para Hiran y que era un conocido de su maestro, un conocido de suficiente confianza para que éste le pidiera que cuide de él. A Shigaraki no le gustó al principio la idea, pero al ver las acciones y la charla que tuvo con el jefe de aquel grupo de yakuzas, el cómo usar cada uno de los miembros de su equipo y el valor que le daba a cada uno, tuvo una idea mejor de lo que quería decir aquel hombre después de ver cómo Archer simplemente había volado a la mujer y había detenido la pelea con sus disparos. Por lo que le dijo Kurohiri del hombre, era que tenía un rango y precisión absurdos con su kick, pero que no conocía mucho más de eso. Incluso el doctor y su maestro no le habían dicho mucho lo que era el resultado de Kurohiri. El hombre solo sabía que Archer había aparecido hace años. La aparición del hombre fue conveniente para All for One por el hecho de que Archer en ese tiempo no pensó 2 veces y ejecutó a todo quien estaba en el poder del bajo mundo. Incluso su maestro había recibido una herida mortal, más por el simple hecho de haber sobrevivido. Archer le había aplaudido a All for One. No fue una pelea en sí lo que hubo aquella vez, solo fue un disparo de Archer, el cual, al ver cómo no había muerto en su primer disparo su objetivo, ganó interés. Pareces perdido en tus pensamientos. Kurohiri vio la sonrisa de Emilia que se mostró hacia él.
Nunca pudo saber qué pensaba el hombre por esa expresión que tenía, si bien sonreía o mostraba lo mucho algo de sorpresa, aún quedaba el hecho de que esa expresión no significaba nada cuando uno miraba los ojos del hombre. No se movían junto con el rostro, no había acción de los ojos o algún tipo de rastro que mostraba que la expresión que estaba adquiriendo era verdadera. Solo estaba pensando en cosas del pasado. Kurohige miró a Shigaraki, quien lo miró unos instantes antes de volver a ver a Emiya. ¿Pudiste haber matado al imbécil de la máscara? La pregunta de Tomura hizo que Emiya alzara una ceja. Pude hacerlo, sí, pero no es lo que tu maestro quería. Emiya tenía órdenes que no deseaba cumplir. Si bien podría matar a todos los involucrados en un instante, el hecho de que la información sobre él y Jeanne se filtrara también estaba de por medio. Él siendo extorsionado. Si no fuera por Jeanne, hace mucho que se habría librado del dolor de cabeza que tenía con estos villanos, pero solo porque la vida de la mujer se iría al traste no lo había hecho. Emiya no pensó mucho en su vida, sabía cómo ganar dinero como mercenario y cómo esconderse. Jeanne no lo hacía. ¿Qué se supone que tengo que lograr entonces? La confusión de Shigaraki era más que evidente. El joven caminó y se sentó a un lado de Emiya y lo miró con curiosidad. Emiya le devolvió la mirada, viendo los ojos rojos del joven bajo la máscara que tenía, o mejor dicho bajo la mano que cubría el rostro de aquel joven. Se supone que es algo que deberías saber, solo soy un observador. Emiya comentó viendo la intensidad de la mirada del joven frente a él, aunque para ser un mocoso tienes buenos ojos. ¿Mocoso? Shigaraki no ocultó su molestia ante la forma en la que fue nombrado, pero lo dejó pasar por el interés que se generó por lo de su mirada. ¿Qué tienen mis ojos? Oh, nada realmente. La sonrisa de Emiya fue de burla. Shigaraki entrecerró los ojos y se rascó el cuello con fuerza, pero veo más convicción en tu mirada que en la que veo en los autoproclamados héroes. Fue una burla, una seca, era evidente aquello, las personas estaban viendo las interacciones de Emiya y de Shigaraki en silencio. Era raro ver a su jefe actuar de manera racional, incluso Emiya, quien no sabía mucho del joven frente a él, podía decir que su actitud actual no era la habitual por la atmósfera de la sala. ¿Tampoco estás a favor de ellos? Shigaraki inclinó la cabeza. Él solo sabía que habían contratado a un buen asesino, alguien experto en eso, pero eso era todo. Cualquier información personal del hombre caía en el olvido. Lo único que Shigaraki sabía era que el hombre le debía algún favor a su maestro y que estaba ahí como pago. ¿A favor de una farsa? Shigaraki vio como el hombre movió sus cejas hacia arriba y lo miró con aburrimiento. Solo veo a personas en mayas que por tener un título que les dice que son héroes, piensan que son héroes. Shigaraki parpadeó. No fue el único que miró con sorpresa al hombre. Los demás miembros miraron interesados en Emiya, quien había mencionado aquello con poco ánimo. ¿Farsa? Emiya miró al hombre con pelo negro en el fondo, Davi, si mal no recordaba el nombre. Sí, que más allá de una causa que se justifica por un fin. Emiya se rió de forma seca, fue una burla a lo que había escuchado y visto en todo este tiempo. Un héroe que nace para ser héroe, ha habido casos en la historia, pero crearlos en masa y sin pensamiento mayor, generaría una sociedad rota. Shigaraki miró la mesada frente a él con una mirada perdida. Un lugar donde nadie incluso vería a un niño, incluso si el mundo era cruel, no había necesidad de que fuese frío incluso con quienes necesitaban más ayuda, porque ningún héroe vino en aquel momento si tanto profesaban el salvarlos a todos. Parece que eres un poco más listo de lo que creí. Emiya sonrió de lado ante las palabras de Shigaraki. Eso has visto por experiencia lo que el mundo puede ofrecer. Debes saber al igual que todos, que solo por ser un niño el mundo no te dará un mejor trato, por estar enfermo o por estar muriendo, ya estés feliz o triste, quien salva a aquellos que están al costado siendo ignorados. Los héroes. Toga alzó la mano con una sonrisa, como si hubiera contestado la pregunta de algún profesor. Los héroes no se llaman a sí mismos héroes, algo que se sueña o que se anhela como un título. ¿Cómo podría ser nada más que una ilusión del egoísmo reflejado en el altruismo? Emiya pensó en su propia persona, en lo que había significado cada parte de él y el pasar del tiempo queriendo alcanzar su meta, aquel ideal que no podía ser tomado por manos humanas, y una vez que este era alcanzado, no quedaba nada más allá de un vacío y un arrepentimiento.
Matar era lo único que sabía, matar era lo único que recordaba cómo hacer, incluso aquellos que tanto había querido en el pasado solo eran manchas en sus recuerdos. Su mente, su ser, su alma, lo había dado todo por salvar a los otros, por alcanzar el tonto sueño de ser un héroe de la justicia. Como no podría sentir nada más que desagrado al ver cómo todo su esfuerzo era pisoteado y dado a los perros para que se alimenten. Shigaraki miró a Emilia con otra luz, ya no había la persona molesta que solo estaba para rellenar un lugar al lado de ellos por orden de su maestro. Ahora había alguien que parecía compartir su punto de vista sobre los héroes. No necesitas decir nada, no es necesario que pienses en más cosas, estoy aquí solo por contrato, si te agrado o si crees que puedo ser de ayuda es otra cosa, no tomes las cosas personales para ti. Emilia se cruzó de brazos y miró de reojo a Shigaraki, quien parecía haberlo anonadado. Ya veo. Shigaraki miró a su grupo, que parecía renovado en el espíritu que había caído ayer después de la pérdida de Magni. Era como si las palabras de aquel hombre con el ceño fruncido fueran un detonante para algo mayor. Creencia. A los ojos de los miembros de la liga, después de escuchar lo que había dicho el hombre, incluso si estaba trabajando con ellos por obligación, incluso así podían simpatizar con él, alguien que sonaba cansado del mundo actual y los héroes presentes. La sonrisa de Shigaraki creció en desmedida al pensar en las palabras del hombre a su lado. Ahora entendía por qué su maestro le tenía tanta estima. Chisaki miró como los miembros de la liga llegaron al nuevo punto de reunión que habían pedido. Como el ataque se dio por el lado de la liga, había ofrecido su guardia como punto de seguridad para volver a negociar. No esperó ver que el inmaduro chico de la otra noche aceptara lo que había dicho. Pero ese no era el problema principal. Vio como el mismo hombre con vendas en el rostro entró con calma detrás de todos los miembros. Era fácil como destacaba entre los demás por su altura. El tirador que había matado a una cantidad de personas impresionante desde que apareció por primera vez. Después de años investigando, solo había obtenido un nombre: Archer. El hombre se alzaba casi a la altura del sombrero de Mr. Compress, aquello junto con el tamaño de la gabardina y los guantes indicaba que no era poco el músculo que cargaba el hombre. Quizá en la sala solo era superado en altura por Rappa, que ni siquiera estaba cerca de lo que uno podría considerar como humano en cuanto a músculo y altura. Pareces bastante curioso, Overhaul. La sonrisa marcada en las vendas molestó a Chisaki. Incluso con las vendas tapando incluso los ojos del hombre parecía como si éste pudiera ver a la perfección. Era parte de su Kirk. De igual manera no importaba, parecía que Shigaraki solo había pensado en algo breve, puesto que después de lo de la otra noche, ahora si bien parecía calmado, no pensó en sus acciones. El dejar a alguien como Archer, un tirador, frente a ellos solo era una muestra que no había comprendido el valor de su equipo aún. No necesito estar lejos para dispararte y estar seguro. Overhaul dejó de moverse y miró la enorme sonrisa que se cernía en las vendas. No podría ser que simplemente hubiera leído lo que pensó. No tengo esa habilidad. No era divertido esto. Overhaul entrecerró los ojos cuando vio la sonrisa del hombre. Emilia estaba disfrutando de lo que estaba haciendo, incluso si esto era una orden para mantener su vida actual como la había tenido hasta ahora. Estaba empezando a tener interés en simplemente decapitar al hombre frente a él. Pareces bastante más hablador que la última vez. Overhaul señaló un sofá largo donde indicó que se sentara el hombre, Archer, junto con su líder. No esperó que el hombre simplemente caminara y se pusiera detrás de Shigaraki, quien se giró a ver a Archer. La mirada de confusión de Shigaraki era evidente. Solo estoy siendo más comunicativo ahora, mi jefe está aquí para escuchar su oferta final. Después de todo, Shigaraki parpadeó en sorpresa por las palabras del hombre, se giró y miró con confianza renovada a Overhaul, quien inclinó su cabeza hacia un lado. Más de 500 asesinatos confirmados en Japón, y alrededor del mundo otros 200. Chisaki vio como no hubo cambio de expresión en la cara de Archer. Alguien como tú que ha estado jugando con la policía internacional y los héroes de más alto rango en el mundo no debería estar con un grupo de niños como estos. ¿Cuánto te pagan? Overhaul vio como el hombre alzó una ceja que se remarcó incluso con las vendas. ¿Quieres contratarme? Todos se giraron al ver al hombre, quien se cruzó de brazos. Esa simple acción llamó la atención de todos. Nadie sabía cómo funcionaba la peculiaridad de aquella persona detrás de Shigaraki. Cualquier suma que ofrezcan podemos. Una risa seca se cortó al instante en que Overhaul habló. La ira era evidente en los demás miembros del grupo.
Un movimiento de mano indicando que se tranquilicen fue todo lo que necesitó Overhaul para que los demás de su lado se calmaran. ¿He dicho algo gracioso? La pregunta de Overhaul fue negada por Archer. Es divertido simplemente que pienses que me muevo por dinero. Las palabras del hombre fueron seguidas de un tono más tranquilo, pero era evidente la arrogancia. Si no fuese porque mi jefe quería un trato contigo, te hubiera hecho volar los brazos y las piernas y colgado de la estación de policía. Silencio. Un silencio vino de todos ante la obvia amenaza de Archer. Lo único que se escuchó en ese minuto fue la suave risa de Shigaraki ante las palabras del hombre. Ya le estaba cayendo bien. Un robo. Jeanne miró con aburrimiento desde afuera junto con el resto de personas como la tienda que la había expulsado la otra vez estaba siendo atacada por un grupo de hombres armados. Era cómico para ella aquel escenario. Miró el horror en la mirada del chico que antes le había gritado y se había enojado con ella. Lo disfrutó. El horror y el miedo al futuro, las expresiones de terror puro que tenía delante a ella de las personas que estaban siendo asaltadas, la duda en el rostro de los hombres que estaban con las armas. Fue divertido. Vio como desde afuera, como aquel joven de la otra vez, miró entre la multitud y justo movió sus ojos y se encontró con los de ella y vio la gran sonrisa de satisfacción en el rostro de Jeanne. Al joven no le importó, él sabía que la mujer era fuerte y que podía hacer algo. Los héroes ya no rondaban por esta zona desde que se desbordó de criminales. La destrucción que causó All for One y All Might no fue solo la de muertes de civiles. Todo el mundo aclamó como All Might había detenido a aquel villano y había logrado derrotarlo, pero eso solo fue el primer paso. ¿Qué pasaba con los que seguían vivos y debían seguir con sus vidas con la mitad de la ciudad destruida? Robo y gente que vivían por las calles. Jeanne observó cómo el paisaje a su alrededor había cambiado de uno urbano y moderno, uno que había visto en las imágenes turísticas de Japón, eso a un paisaje con criminales y personas mendigando en la zona, personas que lo perdieron todo y no sabían cómo seguir. Los que fueron salvados y aún tenían que seguir viviendo. Niños, ancianos y adultos, mujeres y adolescentes, nadie se escapó de ese concepto. Jeanne lo sabía, lo malo que era el sentir complacencia por ese hecho, lo malo que era el ver cómo aquellos humanos sufrían por cosas como estas. Pero de igual manera le gustó, le entretuvo, incluso si quería negar con todas sus fuerzas que no le gustaba aquello y que quería vivir una nueva vida de manera honesta y pensando en los demás. Emilia le había dicho que no importaba qué hiciera, no le importaba si su naturaleza era profana y su ser corrupto, de igual manera para él la Jeanne que conocía era la Jeanne que él quería. Eso le gustó. 3 disparos la sacaron de su estupor cuando vio como el chico que había extendido su mano hacia ella cayó al suelo con varios agujeros de bala en su cuerpo. Los criminales se desesperaron, Jeanne lo vio, como tomaron lo que vieron y salieron corriendo, el que había disparado había soltado su arma. Era su primera muerte. Interesante. Jeanne dio media vuelta e ignoró el grito de horror y el miedo que se generó a su alrededor por la muerte de aquel joven. La mujer lo sabía, tanto ella como Emilia no habían venido aquí para ser héroes o para ayudar a los demás. Ambos estaban cansados de eso, incluso cuando ella había hecho todo lo malo que hizo en su momento, ¿qué importaba ahora? Jeanne metió su mano dentro de la bolsa de compras que tenía en su otra mano y sacó una lata de cerveza. Usualmente tomar en la calle estaba prohibido, pero ahora no importaba. No había policías o héroes parados en aquel lugar, todos retrocedieron ante lo que se había convertido aquella zona. Un lugar donde la ley del fuerte estaba presente una vez más, nadie respetaba nada, incluso en Japón, un lugar que se aclamaba por su seguridad. Solo bastó a 2 idiotas golpearse para romper esa burbuja de paz que se había construido. Fue divertido. Miró por última vez al joven que la miraba en sus últimas, como si esperara que hiciera algo. Ella se rió. Por más malo que fuese su actuar, por más profano que fuese su pensar, no importaba. Solo tenía que actuar como una persona buena y dejar las cosas complicadas. Emilia era la única persona que valía su tiempo en este mundo de todos modos. Jeanne solo quería ver al hombre sonreír o llorar por una vez. Incluso en la felicidad, en las risas y en la desdicha. No pudo obtener nada del hombre, lo máximo que había logrado fue algo que ni siquiera había hecho, siendo el hombre quejándose de que había realizado algo de forma poco racional y pensando en ella como si la pudieran lastimar. Idiota.
Aquella palabra vino a la mente de Jeanne cuando pensó en lo que dijo Emilia. No importaba qué pensara ella o qué pensaba él, si las cosas seguían como estaban tarde o temprano realmente podría ver una cara más humana del hombre, una cara que no había visto hasta ahora, pero con eso se generó la pregunta. Si Emilia volvía a ser humano o pensar como uno entonces la odiaría. El pensamiento del disfrute y la felicidad fue algo que siempre estuvo en la mente de Jeanne, no importaba quién le guardara rencor o quién pensara de ella de forma molesta, a la albina no le importaba eso, podía simplemente aplastar cualquier esperanza y sueño, cualquier cosa que ella quisiera. Pero lo único que no pudo aplastar fue el pensamiento de ser odiada por Emilia. Fue curioso, Jeanne dudaba que ese sujeto pudiera odiar como tal a alguien que no fuese a sí mismo, pero lo que le había dicho indicó otra cosa. Como estaba pensando en cosas más mundanas. Tomó años de molestia continua y el hombre siendo expuesto a todo tipo de situación, Jeanne sabía que ella no era la mejor en eso de reconfortar o hablar con las personas, pero el hecho de que Emilia hubiera cambiado de la primera vez que habían llegado a este mundo, le indicaba que ella misma había cambiado. ¿Pero en qué sentido? Ni siquiera ella misma se conocía, solo sabía una cosa con certeza, y era que tanto Emilia como ella no eran héroes en esta historia, no eran siquiera observadores o personas que actuaran de intermediarios. Simplemente escoria que vivía como quería. Aunque así debía ser. El disfrutar juntos y no pensar nada más. Una vida simple. Una vida tranquila. Una vida a ser vivida. La verdad esta historia la tenía algo de lado porque no me estaba poniendo al día con Boku no Hero y para mí cualquier detalle importa, así que me tuve que poner al día y ver qué agregar o qué quitar, como releer mis notas y ver otra vez el manga en esta sección. Espero que el capítulo sea entretenido, feliz Navidad y no sé si decir feliz Año Nuevo también, porque si bien dije que mi one shot de Emilia y Kagetora iba a ser mi última actualización del año, aquí me ven actualizando otra vez. Bueno, mi próximo objetivo es actualizar degradación y luego veo qué actualizar, quizá haga una encuesta en Discord para ver qué historia quieren que actualice de próxima, el Discord está en mi perfil de Wattpad, y mi perfil de Wattpad está en mi perfil de Fnet, así que, Rey de Picas fuera.